Ok, vamos a empezar entonces, los que ya estamos aquí y a los demás que se vayan integrando. Vamos a Ujú. iniciar este curso con la oración con el Salmo 139. Todos nos vamos a persignar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ustedes me siguen con la vista porque no todos tenemos la misma versión de la Biblia. Yo lo leo, lo rezo Ujú. y ustedes lo van siguiendo. Sí, sí. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios, quítales la vida a los malvados y aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el En principio, un y siempre, principio, ahora y siempre, siglos por de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos congregas para conocer tu palabra, porque nos llamas, Señor, a tu presencia y quieres que sigamos conociendo de ti, para que tú sigas sanando nuestros corazones, para que tú sigas llenando nuestra vida de tu amor. Tú que nos examinas y nos conoces, que sabes que hay en la profundidad de nuestros pensamientos, qué emociones experimentamos, qué es aquello que nos falta sanar. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de este curso, que es la historia de la salvación, que es tu palabra, que ha hecho grandes obras a favor de los hombres, a favor de nosotros aún en la actualidad. Te encomendamos, Señor, a todas las mujeres que participarán en este curso, que sean perseverantes para que a través de él tú puedas seguir actuando en su favor, transformando sus vidas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, porque eres el Dios que nos busca, que no nos suelta, que con tu mano derecha nos sostiene. Bendito seas, Señor, ilumina nuestra oscuridad, danos tu luz y que sigamos siempre firmes en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con los cursos bíblicos. Estos cursos bíblicos fueron creados por el padre Luis Butera, que es el fundador de los Misioneros Servidores de la Palabra. Son 8 o 9 cursos en los cuales iremos avanzando. Primero Dios, que sean ustedes perseverantes y verán qué maravillosos son. Este primero en especial, el primer curso bíblico que se llama La historia de la salvación,
Vamos a iniciar desde el Génesis hasta, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. No es un estudio así eh, teológico, sino que es un estudio bíblico donde iremos conociendo cómo Dios ha ido transformando, cómo Dios creó todo cuanto existe, cómo Dios ha actuado a favor de nosotros para salvarnos, cómo elige hombres, ¿no? De entre su pueblo para justo para realizar este proyecto, que no es solo Dios con su mano portentosa que podría hacerlo, sino que Él elige personas para salvar a los mismos hombres, ¿no? Entonces vamos a, es un curso bien bonito porque vemos que esta historia es esta historia de salvación en realidad es una historia de amor, de cómo Dios ama a su pueblo, de cómo nos sostiene y cómo su palabra, o sea, quien se deja transformar, pues va actuando, ¿no? No es un estudio es para mentes elocuentes, sino para los sencillos, para los que quieren ir conociendo a Dios desde cero e ir avanzando, avanzando a través de los distintos cursos, pero es para gente sencilla, para gente a lo mejor de las más inteligentes, profesionistas, pero la palabra de Dios es para todos, ¿no? Entonces no nos tenemos que preocupar si le voy a entender, no le voy a entender. Claro que vamos a comprender porque Dios nos habla. Cuando tenemos un corazón humilde, un corazón sencillo, una mente atenta, a todos nos hablará y nos irá transformando. Entonces, de verdad que es un curso, este primer curso está hermoso. Para mí es mi favorito el primer curso porque habla del inmenso amor que Dios nos ha tenido. Entonces, vamos a comenzar ahorita con la introducción, que es justo, pues, la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Vamos a ir buscando. Sé que ahorita ustedes no tienen un dominio, tal cual algunos sí, otros no hay un dominio fuerte del manejo de la Biblia. Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Van a ver que cuando termine el curso ustedes ya van a ser muy diestras en manejar la Biblia. Van a decir, ah, sí, está acá, porque pues vamos desde el libro uno hasta el último, ¿no? Entonces vamos a ir poquito a poco, no se pongan nerviosas, sino poco a poco. Entonces les voy a pedir que vayan buscando, les voy a dar tiempecito. Si no saben dónde está, váyanse a su índice de su Biblia y busquen el libro, ajá, en este caso Hebreos e Isaías, ajá. 4 es el capítulo y del 12 al 13 se le llaman los versículos, que es el número chiquito. 4 es el número más grande y 12 al 13 son los versículos. Igual Isaías, búsquenlo los dos en su índice y los espero para que podamos todos eh, leer al mismo tiempo el texto. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan.
Ya está. ¿Listo? Bueno, a ver, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Yo les voy a pedir a ustedes que quien guste vaya proclamando la palabra para que yo no sea la que lleve todo la dirección del curso, sino que ustedes siempre me van a ayudar a proclamar la palabra. Cuando terminen de leer el texto, les voy a pedir que digan al final palabra de Dios y todos vamos a contestar, te alabamos, Señor. Ajá. Entonces, quien guste proclamar este primer texto que es Hebreos 4 del 12 al 13, por favor. Cintia, ¿lo quieres leer? Sí. Ujú. Mm, Ok. Dice el 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Bueno, entonces vemos este primer texto que nos dice en la carta a los Hebreos, un texto muy hermoso porque habla de la eficacia justo de la palabra de Dios. Ajá, la palabra de Dios es una palabra que interpela y pone a quien la escucha ante una opción. ¿Quieres el descanso o no? Descanso que recobró Jesús en la cruz. Si ustedes leen lo anterior, en todo el capítulo 4 habla justo del descanso que Dios nos da al conocerlo, el descanso que alcanzaremos también en la vida eterna, pero no solamente hasta que Dios nos llame, sino ya desde ahora. Quien conoce la palabra de Dios tiene descanso en su vida, tiene descanso en su corazón, porque Dios va quitando esas cargas pesadas que llevamos, que adquirimos, pues porque tomamos malas decisiones, porque la vida nos golpea, porque de por sí la vida es complicada. Entonces vamos llevando cargas pesadas, eh, faltas, pecados, acciones que nos hacen que no nos podamos acercar a Dios y por lo tanto no tengamos ese descanso que tanto anhelamos, incluso este sentido de vida que a veces no tenemos, que Dios nos permite recobrar. La palabra de Dios, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios que nos pregunta, que nos cuestiona, que nos hace que entremos en nosotros mismos, nos lleva a que en esos momentos de reflexión de la palabra experimentemos paz. Esa que el mundo nos roba, Dios nos la da. Y podemos, aún en medio de la dificultad, tener este descanso, tener este reposo. Y dice aquí que la palabra tiene vida y poder. Esto que es Sagradas Escrituras, esta Biblia que son letras, que son palabras, que es un libro solamente, se convierte en una acción en el momento que no solamente la leemos, sino que la meditamos y la ejecutamos, porque nosotros cambiamos nuestra forma de actuar. Entonces, dice, la palabra tiene vida y poder porque es capaz justo de regresarnos de entre los muertos, cuando nosotros estamos ya sin sentido de vida, tristes, eh, derrotadas, ¿no? Podemos estar así. La palabra nos regresa a la vida. La palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da fe, la palabra de Dios nos da amor, nos da alegría. Y dice, y tiene poder porque transforma, o sea, no solamente es, ah, bueno, pues aquí está el libro, esto dice Dios, no, de verdad que transforma cuando dejamos que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Dice aquí que es como una espada, perdón, como una espada de dos filos.
Si una espada nos atravesara nuestro corazón, una espada de verdad de dos filos, en ese momento nos ejecuta, ¿no? Caemos muertas. San Pablo hace esta comparación de la palabra de Dios con una espada de dos filos, porque de verdad que la palabra de Dios entra a lo más profundo de nosotros y nos deja, o sea, en esa espada que es la palabra, que tiene dos filos, no nos aniquila, sino que llega con toda su fuerza a lo más profundo de nuestro corazón y nos da esto, vida, y nos transforma y nos hace y nos impacta, ¿no? Nos impacta y genera una revolución en lo que nosotros éramos, ¿no? Y lo que Dios quiere que podemos, sabe que podemos llegar a ser. Cuando nosotros somos sensibles y nos dejamos, somos dóciles, ¿no? Es cuando entonces la palabra entra de esta manera y puede transformar, puede cambiar vidas, ¿no? Hay quien dice que nadie, personas que se conforman y dicen, yo no voy a cambiar, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy conforme con lo que soy, aunque llevo una vida terrible, amargada, frustrada, dicen, así estoy bien. Pero Dios siempre nos llama a que nos transformemos, a que cambiemos a través de su palabra. Miren, así yo, por ejemplo, en particular, cuando yo me acerqué a Dios, estaba muy joven, tenía 17 años, y yo recuerdo que fui a un retiro igual de evangelización y comenzaron hablando del amor del Padre. Y cuando me dicen a mí, Violeta, Dios te ama, o sea, de verdad que yo sentí el impacto, dije, ¿qué? O sea, Dios me ama a mí, ese Dios que yo creía lejano, que no se preocupaba por mí, que yo no lo he sentido a lo largo de mis 17 años, ese Dios me ama, el Todopoderoso me ama, y para mí fue algo así que me impactó tanto, que me llegó tan profundo, así como una espada de dos filos al corazón y a mi mente, o sea, que fue tan grande que de ahí yo le seguí, o sea, me acuerdo que después dijeron, terminó el retiro de 3 días igual, y nos dicen, no, ¿quién quiere continuar? Y yo fui la primera, de las primeras que dije, yo, porque fue tan impactante el saber que Dios me amaba, o sea, llegó tan profundo a mi ser, que dije, yo le sigo, porque yo quiero sentirme, seguir sintiéndome amada por Dios y la única manera es seguir adherida a Él. Pero es cuando nosotros nos dejamos que Dios actúe, ¿no? Que nos preparemos. Recuerdo que decía, había un canto que decían, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y entonces a mí cuando escuchaba eso, prepárate para que sientas, o sea, prepárate, o sea, ponte atento, ¿no? Tus sentidos, tu corazón, tus oídos, tu pensamiento, ponte atento a la palabra porque vendrá, te impactará, te transformará y vendrá el Espíritu a posar sobre ti y ya no serás esa persona frustrada, amargada, triste, desilusionada, sin sentido. Ahora Dios vendrá, te llenará de su amor y vivirás conforme al Espíritu y esto será lleno de dones y de virtudes que el Espíritu concede. Entonces, esto, por eso tiene vida y poder la palabra de Dios y por eso es importante que la meditemos todos los días para que nos fortalezca. Eh, pero es importante lo que les decía, esta apertura del hombre, el querer, el desear, el estar abiertos a lo que Dios nos quiere decir y pueda transformar lo más profundo de nuestro ser. Dice la palabra, llega me gustó mucho cómo dice la traducción de la Biblia de Cintia, porque aquí se llega hasta lo más íntimo de la persona y a lo más profundo del alma y del espíritu, y dice la traducción de Cintia, llega hasta el tuétano, ¿no? Entonces, ¿qué es el tuétano? Pues lo que hay dentro de los huesos, o sea, no se le va nada a la palabra de Dios, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nosotros, ahí llega la palabra de Dios a transformar. Nada, dice, nada queda oculto ante él. Aunque nosotros nos queramos esconder, lo vamos a ver más adelante en la palabra de Dios, cómo Adán y Eva se esconden de Dios, Dios está allí. Y aunque nos queramos esconder, aunque digamos, no le voy a decir a nadie que hice esto, eh, voy a mantener este secreto, a lo mejor ante los hombres sí, ante las demás personas, cierto tiempo lo podrás mantener oculto, pero ante Dios nada. Todo queda al descubierto, aunque nosotros creamos que si no decimos, como que no pasó, sí pasó, que nadie lo va a saber, ante Dios todo queda descubierto. Pero la diferencia de cómo Dios descubre aquello que nosotros queremos ocultar porque nos avergüenza, porque nos duele, porque no queremos que nadie lo toque, que nadie lo sepa, cuando Dios lo descubre,
es para sanarlo, no para burlarse, no para decirte, ya ves, eres de lo peor, no. Cuando Dios descubre aquello que nosotros queremos mantener oculto, es para sanar, para liberar, para dar esperanza. Eso es lo bonito, esa es la maravilla de Dios, que Dios no nos expone, ni se burla de nosotros, ni nos acusa, sino que Dios quiere que nosotros le expresemos aquello que no queremos que sepa nadie porque Él lo va a sanar. Entonces, esa es la maravilla de Dios, dice, ante quien rendiremos cuentas al final del día. Hoy podemos decir, me voy a quedar callado, me voy a quedar en silencio, seguiré cometiendo las mismas faltas, pero vamos un día a rendir cuentas, nos guste o no, creamos o no, un día rendiremos cuentas ante Dios y Él nos va a preguntar, ¿qué has hecho con tu vida? ¿No? ¿Qué has hecho con tu vida? Y nosotros le tendremos que decir, me equivoqué, pero busqué de ti y lo intenté y me esforcé y me levanté. Dios nos pregunta, pero ya lo sabe, ¿no? Entonces, nada, incluso en el Salmo dice, tú me examinas y me conoces, sabes cuando me despierto, cuando me levanto, cuando me duermo, cuando tengo flojera, cuando siento rencor, cuando siento odio, tú lo sabes. Nada se queda oculto ante ti. Y qué bueno, porque tú eres el sanador, porque tú eres el liberador, porque tú eres el que ama, el que quiere dar un nuevo sentido a la vida. Ajá. Entonces, esa es la maravilla de la palabra de Dios, quien se deja interpelar por ella y que deja que actúe en tu vida. Ajá. Y vamos a ver también qué dice el profeta Isaías de la palabra de Dios, quien guste proclamar Isaías 55 del 10 al 11. Por favor. Tú, Leti, elegida. Bueno, Ujú. está bien. Este, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. ¿Qué más digo? ¿Qué más? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Fíjense qué bonito texto. La palabra de Dios es como la lluvia, dice, y la nieve que bajan, y no vuelve al cielo, sino hasta después de empapar y fecundar y germinar la tierra y producir la semilla. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la lluvia que va a llegar a nuestra tierra seca, ¿no? Porque nuestro corazón muchas veces es una tierra seca, árida, con abrojos, ¿no? Con espinos, eh, donde pareciera que no puede haber vida, como un desierto. Pero llega la lluvia, que es la palabra de Dios, a empapar, a fecundar y a hacer germinar, es decir, a dar vida. Ajá. Ahí donde solo hay abrojos, donde solo hay pecado, donde solo hay tristeza, donde solo hay desaliento, llega la palabra de Dios que refresca nuestras vidas y nos hace dar fruto. Entonces, eh, la palabra de Dios lo que quiere es eh, producir su efecto, que nuestros dones surjan y que nuestros dones den frutos. Y solamente adheridos a Dios, a su palabra, podremos lograrlo. De verdad que podemos conocer el testimonio de muchas personas que se han recuperado de caídas tan duras y que se convierten después en semilla y dan fruto para los demás. Ujú. Entonces, la palabra es una renovación interior que redunda en el cambio de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos, que nos impulsa a salir del egoísmo, del pecado, de lo que nos aniquila, para hacer bendición, no solo para nosotros mismos o para nuestra familia, sino para todo aquel con el que nos comuniquemos,
nos relacionemos. Esta es la palabra de Dios que quiere transformar nuestra vida y darnos una vida en abundancia. Lo veremos más adelante. El mismo Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanezca unido a mí da mucho fruto en abundancia. Entonces, si no queremos una vida estéril, una vida seca, una vida triste, amargada, tendremos que estar unidos al Señor y ser hacedores de buenas obras, pero esto solo lo suscitará cuando nosotros escuchemos su palabra y después seamos predicadores de su palabra. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, así en estos dos textos bíblicos. A lo largo de este curso veremos en específico cómo va actuando Dios con su palabra portentosa. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se compone la Biblia. La Biblia, la palabra Biblia significa libros. Esa es la traducción, libros. La Biblia, aunque es un libro, está compuesta de 73 libros. Son 73 libros que se dividen en dos partes, en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Estos 73 libros en el Antiguo son 46 y en el Nuevo Testamento son 27 libros, ¿no? Que vamos a ir conociendo poco a poco. Pero entonces ya ustedes ya saben, a lo mejor ya lo sabían, si no, pues ahorita ya lo están conociendo, que es muy importante saber cuántos libros tiene la Biblia y cómo se divide. En Antiguo Testamento, que es desde la creación hasta antes de la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, que comienza justo con la venida de Cristo hasta el Apocalipsis, que es el último libro escrito por el apóstol San Juan. Entonces, y pues que habla justo el Nuevo Testamento en el Apocalipsis de la parusía, que ya también veremos una lección justo de la parusía, que es la segunda venida de Cristo, hasta que Cristo ya venga a reinar, ya ya viene como rey, ya viene como Dios, ya no como hombre, sino ya como Dios, que es la parusía y que se supone será el final de los tiempos. Es como se divide la Biblia. Y aquí en el Antiguo Testamento se comienza con el Génesis, con la creación de todo cuanto existe. Entonces, así se divide la Biblia. A ver, ustedes ahorita tomen su Biblia y busquen, dividan su Biblia, busquen dónde está el Nuevo Testamento, dónde empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con los evangelios, con el Evangelio de Mateo. Entonces, a ver, busquen dónde empieza el Evangelio de Mateo en su Biblia. Cuando la Biblia de latinoamericana, luego traigo la Virgen de Guadalupe y ahí como que empieza el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo, si tienen Biblia la versión latinoamericana. Pero localicen el Evangelio de Mateo y ahí va a decir Nuevo Testamento, antes de Mateo. ¿Ya lo encontraron? Ya. Ok, bueno, entonces eso es importante, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, entonces el Antiguo tiene otra vez 56 libros, inicia con el Génesis y el Nuevo Testamento, y bueno, y termina con los profetas, por lo general, dependiendo la versión, a veces con los salmos, y el Nuevo Testamento inicia con los evangelios, con los 4 evangelios y termina con el Apocalipsis. Ahora, ¿cómo saber si una Biblia es católica, no? Que vayan a traer ahí una Biblia protestante. Entonces, la Biblia católica tiene una palabrita que que dice imprimatur, de latín imprímase, usada como licencia concedida por la autoridad eclesiástica para imprimir un libro. Eso viene al principio. Por ejemplo, en mi Biblia, que es la Biblia misionera, al principio, en las primeras hojas, viene esta palabra, imprimatur. A ver, búsquenla.
Y aquí dice que autorizó Monseñor Guillermo Moreno Bravo, vicario general, para la impresión de esta Biblia. También puede decir esto, nihil obstat. Eso quiere decir no hay obstáculo. Y aquí autoriza el presbítero Mario Ángel Flores, que es el censor. Búsquenlo. Imprimatur. ¿Ya lo encontraron? Ujú. Ok, tiene el imprimatur. Si ustedes tienen esto, el imprimatur o el nihil obstat, quiere decir que su Biblia es católica. Ahora dice, no, pues ni trae el nihil obstat ni trae el imprimatur, quién sabe, ¿no? Si tiene 73 libros, ya con eso. Porque a diferencia de la Biblia de los protestantes, la Biblia protestante solamente tiene 66 libros. Ajá. En la Biblia de los protestantes, los libros que no contiene, que ellos dicen, no, estos no son inspirados, son Tobías o Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros nosotros los tenemos en nuestra Biblia. Para nosotros se hizo un estudio que se le llamó el canon bíblico, que distintos estudiosos de la Biblia, que se les llamaban también exégetas, hicieron un estudio concienzudo cuando se encuentran los libros y dicen, estos libros sí son inspirados y los protestantes dicen, no son inspirados, entonces ellos los rechazan y entonces su Biblia solo tiene 66 libros, lamentablemente para ellos, porque estos libros que le quitan están hermosos. Entonces, nosotros, si no tenemos estas dos palabras, tenemos que verificar que efectivamente contenga los 73 libros, ajá, para que nosotros podamos ver que es una Biblia católica. Entonces, todos le encontraron el nihil obstat o el imprimatur, ¿verdad? Ah, Sí. sí. Ok, entonces ya está. Entonces, sí tienen Biblia católica. Ahora, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, la Biblia está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Ajá. Entonces, en esos tres idiomas se escribió la Biblia y lo que nosotros tenemos pues es una traducción de estos textos originales del hebreo, arameo y del griego. ¿Cómo vamos a leer la Biblia? La Biblia tiene un título, cada libro de la Biblia tiene un título, tiene un capítulo y tiene versículos, que ahorita ustedes ya lo vieron, ¿no? Y que por lo general, aunque no seamos muy asiduos a la Biblia, lo podemos conocer. ¿Cuál es el título del libro? Por ejemplo, que vamos a iniciar con Génesis. Esto que viene aquí en la esquinita, siempre vendrá el nombre del libro. Ajá. En este caso, Génesis. El capítulo, pues es el numerote. Ajá. El número grande siempre va a ser el capítulo y los versículos, pues van a ser los números chiquitos. Ajá. Entonces yo les voy a decir, conforme vayamos avanzando en el curso, yo les voy a decir, a ver, busquen Génesis 1:26. Entonces ustedes rápidamente tienen que localizar el nombre aquí en su Biblia, el capítulo y el versículo, ¿no? En este caso yo pongo aquí el 26, que aquí no está. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1, ¿no? En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, así se divide la Biblia, título del libro, capítulo y versículo. Si ustedes dicen, ay, ¿quién sabe dónde está? Pues váyanse al índice. Cuando uno pues ya tiene experiencia, ya sabes cuáles son los libros del antiguo, cuáles son los del nuevo. Cuando vamos iniciando no sabemos nada, entonces no importa, rápido se van a su índice y van localizando la página del libro y bueno, ya sabe cuál es el capítulo y cuál es el versículo. Ya con el tiempo, como vamos a ir avanzando en el curso y en el aprendizaje del manejo de la Biblia, poco a poco van a ir identificando cuáles son los libros del antiguo y cuáles son los del nuevo. Yo les recomiendo que en su índice vayan leyendo porque viene separado así también por Antiguo y por Nuevo Testamento para que vayan viendo y vayan aprendiendo cuáles son de cada uno, ¿no? Ese lo pueden ir haciendo ya de manera muy particular. Ahora, ¿cómo vamos a leerla? Igual, ¿cómo vamos a ir sabiendo hasta dónde llegar, etcétera? ¿Cómo leo la Biblia? Si se quieren leer varios versículos, se usa un guión que indica hasta. Por ejemplo, yo les digo Génesis. Bueno, también es importante que vayamos aprendiendo a abreviar el nombre del libro.
porque, por ejemplo, ahorita como vamos iniciando y esto, pues vamos lento, no importa. Pero llega un punto en que ustedes ya van a hacer, que se van a ir que al retiro, o que van a lo mejor a estudiar después teología, o que se escuchan, no sé, algún podcast y nada más, y dicen el nombre. Entonces, es importante abreviar el libro para que no nos tardemos mucho escribiendo, pues, el nombre, ¿no? Porque hay nombres muy grandes, por ejemplo, crónicas, o hay un libro que se llama Cantar de los Cantares. Entonces, imagínense, aquí que acabamos de escribir Cantar de los Cantares, pues ya quién sabe qué dijeron, ¿no? Entonces, rápidamente, por ejemplo, Cantar de los Cantares, CNT, ya. O abrévenlo como ustedes le entiendan, pero que sea una abreviatura para que rapidísimo ustedes puedan escribir el texto, ¿no? Entonces es importante ir conociendo cómo se puede abreviar el nombre del libro. Entonces, eh, ¿cómo vamos a leer la Biblia? Si se quiere leer varios versículos, se usa un guión que indica hasta. Entonces, Génesis, capítulo 1, coma, con la coma separamos el capítulo del versículo y con un guión señalamos que vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 28, es decir, 26, 27 y 28. Ajá, vamos a leer esos tres versículos. Entonces, la coma separa el capítulo del versículo y el guión me indica que voy a leer de tal versículo hasta tal versículo seguidito. Ajá, sin brincarme. Ok. Ahorita lo vamos a practicar. Después, si se quiere que lea otro versículo del mismo capítulo, pero separado del anterior, se pondrá un punto que significa y. Es decir, les digo Génesis capítulo 1, versículo, ponemos la comita para separar el capítulo del versículo. Van a leer del 26 hasta el 28, 26, 27, 28 y versículo 30. Ese y significa que el 29 no se va a leer, que me voy a brincar, porque a lo mejor puede decir, ahorita, bueno, no me acuerdo, pues, digamos que tiene más versículos, que tiene versículo 45, entonces puede decir yo, Génesis 26 al 28 y 45, entonces yo no voy a leer ni 29, ni 30, ni 31, sino hasta el 45. Me voy a brincar esos versículos, ajá, porque a veces se hacen eso, porque de acuerdo al estudio, como se vaya necesitando. Entonces, a veces no es necesario leer todos los versículos, sino que me puedo brincar al siguiente con un puntito. Ajá. Entonces, aquí, otra vez, Génesis capítulo 1, lo separo el capítulo del versículo con la coma, 26 al 28, leo 26, 27 y 28, no leo el 29 y me brinco al 30. A ver si ahí va. Y luego, si se quiere leer otro texto del mismo libro, pero de un capítulo diferente, se pondrá un punto y coma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Génesis, capítulo 1, mi comita, que separa el capítulo del versículo, y pongo un punto y coma. Quiere decir que solo voy a leer el versículo 26 y me voy a brincar al capítulo 2, al numerote, y voy a leer el versículo 7. Entonces, un punto y coma separa capítulos del mismo libro. Ajá. A ver si no se hicieron pelotas, porque, pero no importa, vamos empezando. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a dictar, ¿tienen ahí su cuaderno? Agarren su cuaderno y su pluma. Yo les voy a dictar un texto, igual del Génesis, y con cada ejemplo ustedes lo van a ir haciendo para ver si le entendieron. Si ahorita no, y después le van a tomar foto y me lo van a mandar para que yo cheque si lo hicieron bien o no. No se preocupen si sale mal, no es examen, pero nada más para ir viendo, ustedes ya lo van asimilando y conforme vayamos avanzando en el curso, lo van a ir dominando, ¿no? En un principio a lo mejor se hacen ahí pelotas, pero poquito a poco van a ir dominando esto. Rápidamente ya lo van a hacer, poco a poco. Entonces, ahorita nada más vamos empezando como un ejemplo. Entonces, vamos a ver, ¿ya tienen su cuaderno y su pluma? Sí. Ok, entonces les voy a dictar Génesis, el libro de Génesis, traten de ponerlo ya con la abreviatura GN, Génesis, también algunos lo abrevian GEN, gen, okay, como gen. Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 4, o del 1 hasta el 4, o al 4. Ujú.
Ajá. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ya, Ujú, es el primer ejemplo. Otra línea. Génesis 2, ujú, versículos del 5 al 7. Génesis 2, versículos del 5 al 7 ujú. y versículo 9. Ujú. Ujú. ¿Ok? Sí. Y el que sigue. Génesis capítulo 2, versículo 23 y capítulo 4, versículos del 1 al 2. Ya. Ujú, ¿Listo? sí. Sí. Ok, no, son muy buenos ustedes. Ok, ahorita entonces ese no me lo mandan. En cuanto termine, le toman fotito y yo para revisarlo, que a ver qué tal, a ver cómo les fue. Entonces, bueno, esto es lo básico para empezar con la Biblia. Eh, eh, Nuevamente, cuántos libros tiene la Biblia, cómo se divide en dos partes, cuántos libros contiene el Antiguo, cuántos libros contiene el Nuevo Testamento, cómo reconocer que una Biblia es católica y cómo leerla, ¿no? Para que sea sencillo, porque eso es como lo fundamental y lo que acabamos de hacer. Y con esto empezamos con el primer curso bíblico. Este primer curso está tomado del libro que se llama Descubriendo las riquezas de Cristo del padre Luis Butera o Luigi Butera, el padre es italiano, pero todo le dicen el padre Luis, ajá, pero bueno, su nombre es Luigi y si en algún momento ustedes quieren adquirir este libro, que es donde vamos a estar, que tienen los primeros 4 o 5 cursos en el primer libro, porque está descubriendo las riquezas de Cristo 1 y 2, entonces vamos con tomo 1. Si en algún momento ustedes lo quieren comprar, está muy bien. Yo les voy a enviar las presentaciones de cada lección, no se preocupen. Ah, Y ok. también a veces grabo el video, ahorita lo estoy grabando, también se los voy a enviar por si dicen, ay, a mí se me fue algo, y ya lo pueden nuevamente escuchar. Ok.